Se hace más que necesario contar con voces autorizadas que nos den la información verdadera de la evolución de la pandemia aquí en nuestro país. ¿No? Ya lo decía Gloria Guevara, ya lo decía también Enrique de la Madrid, las pruebas son muy importantes. Y bueno, para saber en dónde estamos, tenemos el día de hoy el gusto de contar con el doctor José Damián Carrillo, quien es director de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac. Y déjeme decirle que va a entrevistar a continuación al doctor Manuel Betancourt Gravioto, quien es el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud, organización gremial de profesionales de la salud con más de 75 años de existencia. Tiene 32 filiales, o sea, es decir, está en toda la República Mexicana y hay más de 4,000 socios activos. Además, el doctor Humberto es director de soluciones globales en la Fundación Carlos Slim. Y por si esto fuera poco, antes de integrarse a la fundación, déjeme decirle que trabajó más de 10 años en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Salud Federal, y ocupó cargos tan diversos como director en vigilancia de las epidemias, le tocó ver emergencias, le tocó también estar en desastres, y en donde coordinó de manera magistral la Estrategia Nacional de la Preparación y Respuesta contra Bioterrorismo, el SARS, y en su momento la influenza H1N1. Así que, por favor, adelante, los estamos escuchando. Denme 2 segundos. Bueno, pues muy buenas tardes. Soy el doctor José Damián Carrillo Ruiz. Soy el director de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, tenemos como invitado al doctor Miguel Betancourt, que él es el presidente de la Sociedad de Epidemiología. Doctor Betancourt, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor Carrillo. Es un placer estar con ustedes y nuevamente saludarlos a todos. Que bueno, pues estamos aquí reunidos precisamente por toda esta cuestión del COVID, ¿no? Nos tiene un poco locos a todos y entonces queremos preguntar una serie de preguntas, valga la redundancia, que son fundamentales para nosotros, un poco de la perspectiva de cómo vemos en el país la situación. Entonces, la primera pregunta que yo le haría sería, ¿cuál sería esta perspectiva real que tenemos nosotros los mexicanos con respecto a la evolución de la pandemia del COVID, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues finalmente lo que nosotros podemos hoy saber en México de perspectiva de cómo se va a comportar la epidemia de COVID-19 en nuestra población, pues depende de dos cosas, ¿no? Uno, lo que ya conocemos de cómo se ha comportado la enfermedad en otros países, las publicaciones científicas que tenemos de cuántas personas se contagian a partir de un caso confirmado de la enfermedad. Y también, bueno, ahorita llevamos ya prácticamente 2 meses y medio, 3, con la enfermedad circulando en las comunidades, en los estados de la República, y estamos viendo entonces ahora cómo eso que vamos a llamarle de alguna manera teórica se está comportando ya en la realidad en nuestra población. Y lo que vemos hoy es que digamos, estas primeras semanas del mes de junio, tenemos focos de una importante transmisión. Estamos viendo cómo en la información que nos presenta la Secretaría de Salud tenemos varios miles de casos nuevos diariamente, y esto solamente considerando los que se confirman, entendiendo que son una fracción de los que hay en la totalidad. Entonces, suponiendo que solo fueran estos 1,000 casos o 1,500 casos los que se presentan diariamente, o que fueran 4 o 5 veces más, lo que nos importa aquí es ver el comportamiento, ¿no? Y entonces ahorita vemos este crecimiento acelerado en el número de casos y que además está focalizado a ciertas partes del país, ¿no? El Valle de México, algunas regiones del sureste como la ciudad de Villahermosa, en el noroeste como las ciudades de Mexicali y Tijuana, la costa de Sinaloa. Entonces vemos de ahí que podemos sacar dos conclusiones importantes. Uno es que vamos llegando a una cúspide en el número de casos, y esta cúspide se ha visto que en otros países dura 4 o 6 semanas antes de que se empiece a estabilizar y empiece a descender. Esto nos llevaría, digamos, hacia finales del mes de julio, principios de agosto. Pero lo otro es que esto es válido solamente para las ciudades que hoy tienen estos números de la epidemia.
hay regiones del país en las que apenas está empezando a verse el incremento sostenido de casos, como puede ser el caso de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, algunas regiones del noreste, San Luis Potosí, el norte de Veracruz, y algunas partes del Bajío. Entonces, vamos a ver cómo algunas partes del país irán mejorando o irán disminuyendo en el número de casos que se presentan hacia finales del verano, pero hacia principios del otoño veremos otras que apenas están con la epidemia. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que la epidemia seguramente nos llevará buena parte de los meses de agosto, septiembre, octubre en las regiones del país que hoy todavía no se ven terriblemente afectadas, y que ahí es donde veremos esta reducción, siempre y cuando se cumpla con las medidas de distancia, cubrebocas, higiene y en general aquellos que lo pueden hacer no salgan a la calle. Okay. Pero comentábamos acerca de si realmente la curva sería real. Estamos observando de tener este pico que llega, que lo ha ido demostrando en el transcurso del tiempo. ¿Qué opina, doctor? Al parecer sí, estos casi 3 meses de confinamiento, de prácticamente cierre de todas las actividades productivas en el país, ha permitido disminuir de manera muy importante la movilidad poblacional, y esto por supuesto ha tenido un efecto positivo en el que no haya tanta contagiosidad de la enfermedad. El problema que estamos viendo ahora a partir de hace 15 días que inició esta reapertura es que la movilidad poblacional está regresando rápidamente a un nivel importante. Y ahorita estamos todavía en un escenario en el que tenemos mucha transmisión de la enfermedad. Entonces, esta es una mala combinación. Por lo tanto, esto lo que pudiera ocasionar es que en las próximas semanas veamos un repunte de esa curva que más o menos se había podido controlar y que tengamos una situación más delicada. Que de hecho llevaba esto a la siguiente pregunta que le quería hacer acerca de esta apertura paulatina, sobre todo pensando en los destinos turísticos. Creo que me ha respondido parcialmente esto, pero ¿qué opina al respecto de esto? Bueno, pues sabemos que el turismo es una de las actividades productivas más relevantes y más importantes para nuestro país, y por lo tanto hay que encontrar la forma de que esta actividad se pueda echar a andar. Recordemos que hay 3 principios básicos que tenemos que mantener para poder regresar de una manera sana y saludable a esta nueva normalidad, como se le ha venido llamando. Y eso es la distancia entre las personas, es decir, mientras más lejos esté yo físicamente de otra persona, es más difícil que yo lo contagie o me contagie. El uso de cubrebocas, que tiene el mismo efecto, se reduce la posibilidad de infectar o yo infectarme si uso cubrebocas cuando estoy en situaciones públicas o de interacción con otras personas. Eso ligado de manera muy importante a no tocarse la cara, porque ese es el mecanismo por el que nos contagiamos. Y en tercer lugar, que va también ligado a esto, es el lavado de manos. Entonces, digamos, esa es la clave para tratar de entender cómo podemos regresar y reactivar una industria esencial para nuestro país como es el turismo. Entonces, si yo hago todo lo posible por llevar a cabo e implementar mis actividades en hoteles, en restaurantes, en sitios de recreación, en playas, en parques de diversiones, etcétera, y lo hago de manera que no tenga yo grandes conglomerados de personas, que mi personal esté protegido y con esta distancia y equipo de protección de personas que potencialmente los pueden enfermar, y además nos aseguramos que todo mundo se esté lavando las manos constantemente y estemos limpiando las superficies que pueden ser en un momento dado la vía de transmisión de la enfermedad. De esa manera vamos a poder entonces adaptarnos a esta situación. Entonces, realmente creo que aquí los expertos, los que manejan la industria turística, la industria hotelera y de restaurantes y demás, pues sabrán cómo operan sus organizaciones y de esa manera adaptar estas 3 medidas generales a su operación y de esa manera poder ir gradualmente regresando. Qué bueno que lo menciona, porque nuestros amigos empresarios seguramente estarán viendo esto con mucho interés. Sobre esto mismo, entonces, ¿qué pensaríamos sobre una nueva oleada
de propagación de la enfermedad. Creo que ya lo mencionó, pero sería muy importante que también lo tuvieran ellos presente. Bueno, si nosotros vamos a reabrir segmentos de la industria, lo que queremos precisamente evitar es esto, bueno, hoy todavía no podemos hablar de que viene una segunda oleada porque todavía no acabamos de pasar la primera, ¿no? Claro, por Esos son supuesto, eso se conceptos entiende, bien claro. importantes, ¿no? O Sí, sea, todavía estamos en esa primera ola. ¿Y qué sí puede pasar? Bueno, puede pasar que veamos que las cosas van mejorando y que regresemos a tratar de vivir como vivíamos hace unos meses, en diciembre, noviembre del año pasado. ¿Qué puede pasar? Una enfermedad infecciosa se transmite a personas susceptibles, es decir, personas que no se han expuesto a la enfermedad. Entonces, si yo saco a la calle a estas personas susceptibles y todavía hay la enfermedad circulando, lo que voy a tener entonces es muchos enfermos de nuevo y otra vez tener que regresar a estas medidas restrictivas, a cierres, a pagar secciones de la economía del país. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, si vamos a regresar para evitar o la prolongación de la ola que hoy estamos viviendo, o más adelante la aparición de una segunda o tercera ola, como se ha visto en epidemias similares en el pasado. Y sí, para hacer esto es cumpliendo con las medidas que ya comentábamos. de acuerdo. Sobre esto mismo, yo pensaba, platicaba el otro día con alguien que está dedicado a la aviación, por ejemplo, le decía un poco sobre los filtros. ¿Serían estas características que deberían tener tanto hoteles o otras industrias, por ejemplo, te digo la aeronáutica, para tratar de evitar todos estos contagios, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la industria aeronáutica representa una situación muy complicada por el tema del aire que se respira dentro de una aeronave. Así es. Hoy se ha demostrado que una de las mejores formas de evitar contagios de la enfermedad en espacios cerrados es con la recirculación de aire limpio, de aire del exterior, y evitar lo que muchas veces se hace, que es que solamente esté recirculando el aire interior. Yo no tengo el conocimiento, yo supongo que en una aeronave a grandes altitudes esto no se puede hacer. Entonces, eso complica de manera muy importante la situación. Ahí creo que habrá que hacer algunos estudios y consultar con expertos en aeronáutica. En el caso de hoteles y restaurantes, por ejemplo, Sí, creo que es un poco más sencillo. Ahí, digamos, este decir de que estemos a 1,5 metros o 2 metros de distancia de la siguiente persona, pues es una forma, digamos, fácil de poder imaginar cómo tenemos que reorganizar los espacios en los espacios comunes, restaurantes, lobbies, bares, etcétera. Hoy, por ejemplo, que estamos todavía en una etapa de gran transmisión, tratar de limitar aforos, 30, 50, son números hasta cierto punto medio de dedo, ¿no? No hay tanta evidencia científica como para decir si yo claro. tengo el 30 o el 50 o el 60, pero es lógico pensar que si yo tengo un restaurante con unos ciertos metros cuadrados y yo tengo que mantener las mesas separadas al menos 1,5 metros, 2 metros de la de junto, pues eso me ayudará a la redistribución. Y el otro son todos los elementos que las personas tocamos, ¿no? Los menús, los aleros, las salseras, todo eso que lo que se busca es que no estén a la mano, que no estén disponibles, utilizar, desgraciadamente no apoyamos mucho al tema ecológico, pero utilizar elementos desechables o elementos que se puedan fácilmente lavar, echar mano de la tecnología para evitar este tema del contagio entre personas en espacios cerrados. ¿Podrán ir a las albercas o a la playa la gente que va a disfrutar? Sí, realmente los espacios abiertos no representan un gran problema. Recordemos que el viento y la luz ultravioleta de los rayos del sol son muy útiles para desactivar el virus. Entonces, si logramos que la gente esté en las playas o en las albercas a cierta distancia, ¿no? Cuidando este principio básico, no vamos a tener un mayor problema. El agua de las albercas con sus niveles de cloración de acuerdo con lo estipulado por las autoridades sanitarias, es más que suficiente para que el agua no sea un vehículo de transmisión. De acuerdo, nos come un poco el tiempo, doctor. Una vacuna, ¿cómo se ve el panorama?
El panorama se ve todavía lejano. No pensamos que vaya a haber una vacuna disponible para toda la población, quizá en 12 a 18 meses. Entonces, no debemos de esperar a que esto ocurra y tenemos que tomar otro tipo de medidas como las que ya estamos hablando. Muy bien, pues creo que sería todo de nuestra parte. No sé si quiera comentar alguna otra cosa importante que se nos haya escapado, doctor Betancourt. Un muy breve comentario, algo que tenemos que ser muy conscientes con el personal. Las medidas de prevención y de control no deben estar limitadas al espacio laboral. Las personas también nos contagiamos en el transporte, nos contagiamos en casa, nos contagiamos en el mercado. Entonces, los 3 principios de distancia, cubrebocas e higiene de manos deben regir toda la actividad de nuestra vida, no nada más en el espacio laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Betancourt, y pues agradecemos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.